Aleluya. Denle ese aplauso al Dios Todopoderoso. Para nuestro Dios lo mejor, hermanos. Aleluya, en esta noche estamos adorando al alto y sublime Dios, al Todopoderoso, el único digno de la adoración y de la alabanza. Qué gozo se siente, ¿verdad? Qué gozo tan especial el que podemos sentir en este momento. Y eso se le atribuye, hermano, a la presencia de Dios. Él prometió estar donde estuviesen dos o tres, ¿verdad? Pero aquí habemos muchos con corazones humildes, corazones dispuestos para Él, y eso le agrada al Señor. Aleluya. Quiero saludarles, hermanos, a todos en el nombre glorioso de Jesús. Les saludo de una forma especial y bueno, gozoso de estar aquí en nuestro segundo culto de nuestra 8ª Convención Nacional e Internacional. De verdad que es una bendición grande, ¿verdad? Es una bendición inmensa. El poder estar aquí, hermano, es una bendición grande. Pareciera que por la situación que estamos atravesando, las cosas de pronto no se pudiesen dar. Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Yo estoy seguro que sin pandemia este lugar ahorita mismo estuviera rebosando. Quizás estuviésemos 500 personas, 600 aquí de pronto aglomerados en este lugar, ¿verdad? Pero de pronto muchos estarían sin oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero a través del medio, a través del internet, hay mucha gente que está ahorita a la expectativa para escuchar la gloriosa palabra de Dios. Vamos en este momento a orar y vamos a decirle al Señor que nos bendiga a nosotros de una manera especial, a todos los que estamos aquí reunidos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija. También quiero saludar, antes de que elevemos esta oración a la presencia de Dios, a todas aquellas personas que están conectadas vía internet, que están allá de pronto en sus hogares, al pendiente de nuestra convención. Quiero saludar a todos nuestros hermanos allá en Curazao, que Dios les bendiga de una manera especial. De igual manera a nuestros hermanos en Bonaire, que Dios también les bendiga a ellos, ¿verdad? Porque ellos y nosotros somos la iglesia del Señor. Allá en San Martín también están conectados con nosotros, gloria al Señor. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. En Colombia y en muchos lugares del mundo hay gente que está en este momento con nosotros, también dispuestos para adorar la presencia de Dios. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que hemos venido a adorarle y a reconocer que Él es el único Dios verdadero. Aleluya. Oremos en el nombre del Señor. Eterno Dios y amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hora, mi Dios, agradecidos contigo, Padre Santo, por tu favor y por tu misericordia, porque es una infinita bendición el poder estar aquí reunidos, Padre Santo. Oh Dios, yo ruego en esta hora, Dios mío, que nos bendigas a todos, que bendigas a todos nuestros hermanos en diferentes lugares donde se encuentran, Padre Santo. Oh Dios eterno, estamos dispuestos, Señor, a darte la mejor de la adoración en esta hora, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hermano, yo quiero que leamos la palabra del Señor. Tenemos un bonito lema, ¿verdad? Al único Dios. Yo creo que todos nosotros sabemos quién es Él, ¿verdad? Aleluya, sabemos quién es ese Dios todopoderoso, misericordioso. A Él hay que conocerle para darle a Él el lugar en nuestra vida. Vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17.
Vamos a leer la palabra del Señor, donde el apóstol comenta allí de pronto su vida, sus experiencias, cuando no conocía a Dios, pero allí él relata y le da la honra, la gloria al único y solo soberano Dios, Jesucristo. Aleluya. Capítulo 1 de Primera de Timoteo, versículos 12 al 17, dice de la siguiente manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero todo su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor, al único y sabio Dios. Qué bendición conocerle a Él, adorarle. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos en este momento, hermanos, a deleitarnos. Hay tres especiales. Pueden estar cómodos, hermanos, tengan la amabilidad. Nuestro hermano Akerles Ascanio, él tiene tres especiales para honrar la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a estar todos deleitándonos en este momento, escuchando esas hermosas alabanzas. Entonces los dejo, hermano, en la compañía de nuestro hermano Akerles Ascanio. Qué bueno saludarlos. Saludando aquí a nuestro hermano Carlos Mendoza, hermano Nesilver. También mi saludo para él, al hermano William y todos los que están allí conectados, a todos los pastores que están ahí presentes y a través de las redes o allá también, y a los hermanos que nos están viendo ahí. Qué bueno saludarles en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Muchos quieren salvación sin pasar por el Calvario. No quieren llevar la cruz ni la corona de espinas. No quieren sufrir dolor y no soportar los clavos. Pero déjame decirte que al pasar por el Calvario tú encontrarás la vida. En la cruz murió Jesús, en Jesús te mueres tú, pero también resucitas. Cuando el hombre se arrepiente y se convierte al Señor y de
nacer de nuevo para tener salvación. El bautismo es la muerte, sepultura y resurrección, y tendrá la esperanza que cuando Cristo venga, Él lo lleve a su mansión, pero debe vivir una vida consagrada en santidad y comunión. Aleluya, aleluya. La fe es por el oír, y el oír por la palabra, esa palabra de Dios que hace nuevo al ser humano, produce arrepentimiento que conduce hacia el Calvario. Reconoces que Jesús pagó lo que debías tú cuando fue crucificado. A mí me salvó Jesús, pero amigo, faltas tú. Ven que hoy te está llamando. Cuando el hombre se arrepiente y se convierte al Señor, y debe nacer de nuevo para tener salvación. El bautismo es la muerte, sepultura y resurrección, y tendrá la esperanza que cuando Cristo venga, Él lo lleve a su mansión, pero debe vivir una vida consagrada en santidad y comunión. Aleluya, 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 aleluya. Gracia y misericordia. Aleluya. Suave por mi ventana me hablan de tu misericordia, Señor. Es nueva cada mañana. Ese sol que me alumbra, dándole calor a la tierra, es por tu misericordia. Es por tu misericordia, que es grande, Señor. Desde el hombre hasta la bestia, la comida a su tiempo, si eres sustentador. Por tu misericordia, Señor, existen todas las cosas. Es por tu misericordia, es por tu misericordia, que es grande, Señor. Es por tu misericordia, es por tu misericordia, que es grande, Señor. Pero su gracia llegó para salvarme la vida, lo que yo no merecía.
su gracia me la dio, pero su gracia llegó y todavía sigue extendida. Es el despliegue más grande de Dios, su gracia bendita. Aleluya, y esa gracia y esa misericordia todavía está extendida. Aleluya, 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 aleluya. Desde el hombre hasta la bestia, tú tienes cuidado y le das la comida a su tiempo. Si eres sustentador por tu misericordia, Señor, existen todas las cosas. Es por tu misericordia, es por tu misericordia, que es grande, Señor. Es por tu misericordia, es por tu misericordia, que es grande, Señor. Pero su gracia llegó para salvarme la vida, lo que yo no merecía, su gracia me la dio. Pero su gracia llegó y todavía sigue extendida. Es el despliegue más grande de Dios, su gracia bendita. Pero su gracia llegó para salvarme la vida, lo que yo no merecía, su gracia me la dio. Pero su gracia llegó y todavía sigue extendida. Es el despliegue más grande de Dios, su gracia bendita. Y esa gracia sigue extendida, aleluya, aleluya, esperando por alguien. Aleluya, 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 aleluya. Sus palabras, sus dulcísimas palabras que hablan de su amor, su eterno amor que hasta la cruz le llevó. Fue allí donde murió, Él murió por mí. Y su muerte hizo que yo pudiera hoy vivir, y vivir con la esperanza de que Él volverá, que Él regresará. Sé que Él volverá, Él vendrá a levantarme para ir a morar por la eternidad, en aquel lugar que Él prometió ir a preparar. Este no es mi hogar, no es el fin, no es mi destino, no acaba todo acá. Mi peregrinar será solo hasta que Él me venga a llevar. Y estamos esperando ese día. ¿Cuántos están esperando ese día? Aleluya, 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 aleluya.
en aquel lugar que Él prometió ir a preparar. Este no es mi hogar, no es el fin, no es mi destino, no acaba todo acá. Mi peregrinar será solo hasta que Él me venga a llevar. Mi peregrinar será solo hasta que Él me venga a llevar. Hasta que Él venga, lo estamos esperando. Aleluya. Sigue el Señor Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito tu nombre. Bendito el nombre del Señor. Bueno, le damos gracias a nuestro hermano Akerles Ascanio. Que el Señor siga bendiciendo su bonito ministerio. Que Dios le continúe bendiciendo a él y a toda su familia. Bonitas las alabanzas, ¿verdad? De verdad que se eleva uno a la presencia del Señor con estas hermosas alabanzas. Hermanos, vamos a disponernos en este momento a colectar la ofrenda. Yo quisiera invitar a nuestros hermanos que están encargados de finanzas para que ellos procedan a hacer esta parte, colectando la ofrenda, y le damos espacio a nuestro hermano Wilmer Devia. Él tiene 2 especiales, entonces vamos a aprovechar este momento para darle espacio a nuestro hermano para que él pueda proceder con sus especiales para nuestro Dios. Aleluya. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es una bendición estar con ustedes. Estoy con mi hijo Emanuel y queremos bendecir el nombre del Señor y participar en esta linda convención al único Dios. Bueno, un saludo muy especial al hermano William Díaz, a la hermana Mónica, su esposa, a sus hijos y a todos los hermanos de la iglesia central ahí en Aruba y también los hermanos de la segunda iglesia. Y esperamos que estos himnos sean de grande bendición para ustedes. Like my dad said, it's a blessing to be here with all of you, and we hope these songs are a blessing for your lives. Aleluya, gloria a Dios. Acude, Señor, junto a mí, no sea confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre sea hundida en el fango del mar, pero sé que tú me guiarás por sendas de bien y de paz. Tomando mi mano llevarás mi alma hasta mi objetivo alcanzar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mal. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. A veces siento desmayar a causa de tanta maldad. Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida la fuerza del mal. Pero en ese instante tu amor
da fortaleza y valor. Y siento en mi alma corrientes de vida, de gracia y eternos olas. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mal. Si solo estás, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Andando en el mundo buscaba un amigo que fuera ideal, que estuviera conmigo en las buenas o en las malas, compartir un pan. Pero todo parecía inútil, ese amigo jamás lo encontré. Y seguía buscando desde el día hasta el atardecer. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amigo que quiero encontrar, que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz. Y seguía buscando por las calles de la gran ciudad. Y un buen día escuché que cantaban alabanzas de amor y de paz. Yo busqué presuroso la iglesia y llegando pude contemplar al pastor que extasiado decía: Jesucristo es tu amigo ideal. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amigo que quiero encontrar, que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz. Con mis ojos cubiertos en llanto, caminé y me posté en el altar. Y al pastor pregunté con el alma: ¿dónde está ese amigo especial? Él impuso sobre mí sus manos y me dijo con seguridad: desde ahora tienes un amigo en el cual siempre podrás confiar. Encontré ese amigo que tanto anhelé y feliz seguiré pregonando que Jesús es mi amigo ideal. Encontré ese amigo que tanto anhelé y feliz seguiré pregonando que Jesús es mi amigo ideal, que Jesús es mi amigo ideal.
que Jesús es tu amigo ideal. De mi casa e una porta da aprire, non sta guardando riba voi, non scherpavo spirito, pini riba nos, tu ma buon lugar, non stai a mapo, sendi candela e pini, nabo pueblo, nos te entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos da llamado, enciende candela y vini, nabo pueblo, nos te entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre. Y Salvador Jesucristo. Invito a nuestro hermano Carlos para que él proceda dirigiendo esta oración. Muy especial en esta noche. Me alegra saludarles a todos en este momento. Un saludo para nuestro misionero, hermano William, para su esposa Mónica, sus muchachos, sus hijos. Un saludo fraternal para nuestro hermano Julio también, nuestro pastor, Dios lo bendiga. Por aquí está el hermano Jairito Grave, Dios le bendiga. Qué bendición poder verlo y saludarlo. Y a todos los que están en esta noche en el culto. Bueno, es algo extraño, ¿verdad? Estas nuevas condiciones de vida, es algo extraño tener que hacer esas cosas así. Yo quisiera estar allá con ustedes. Bueno, me quedé con el tiquete comprado desde enero. En enero compré mi tiquete para estar en la convención en Aruba, pero no fue posible. Ahí va a tocar que William me devuelva me desembolse el dinero otra vez. Para haber estado con ustedes, estábamos con mi familia planeando estar con ustedes, pero bueno, las condiciones son así y así vamos aprendiendo todo ese sistema. Vamos a orar entonces por las misiones, por esta petición que el hermano ha encomendado. Anoche tuvimos un programa muy bonito de una vigilia de intercesión, de oración, de un clamor por las misiones, pero seguimos clamando, Señor, seguimos orando, no desmayar, porque
Nosotros no somos de los que retrocedemos. Siempre confiamos en el Señor. Hay necesidades en el mundo, económicas, espirituales, y por todo ello vamos a orar en esta noche. Que Dios bendiga su iglesia en los diferentes países, en Europa, en Asia, en América, en el Caribe, por todos esos lugares, que sea Dios obrando. Oremos todos. Soberano y eterno Dios, estamos delante de ti en esta noche, Señor. Clamamos a ti, Padre Celestial, confiado, oh Dios, en tus promesas y en tu palabra. Representamos todo el trabajo misionero, toda la obra misionera, Señor, desde nuestro eje central, nuestro consistorio de ancianos, nuestro departamento de misiones, en cabeza de nuestro hermano Reinel, nuestro director, nuestros asesores, Señor. Bendice los coordinadores en Colombia, a nivel distrital, a nivel local, y bendice cada misionero en el mundo, Señor, en África, en Asia, en Europa, en América, en el Caribe, en todos los lugares de este planeta donde se está predicando tu palabra. Bendice los pastores que están en cada obra misionera. Bendice la iglesia que está en cada obra misionera. Te pedimos que en estos momentos provea los recursos necesarios para poder seguir haciendo esta labor tan importante, Señor. Y danos hombres y mujeres que se levanten para predicar tu palabra, Señor. Tu palabra dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que cada hermano, cada hermana que asiste a la iglesia, Señor, tenga la convicción y el sentir en su alma de servirte y de predicar tu palabra. Te lo rogamos en esta hora, Señor. Bendice cada día tu obra en todo el mundo, Señor. En todo este territorio del Caribe, Señor, extiende tu mano bendita, oh Dios, las islas que hay, Señor, en el Caribe, las Antillas holandesas, Antillas francesas y las diferentes islas que hay, Señor, para que tu reino sea establecido en estos lugares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Quiero en esta noche dar la bienvenida a los hermanos que están aquí en el templo. Hay otros hermanos que están vía Facebook, vía YouTube. Estamos asistiendo por grupos a nuestros cultos, así que este grupo es el que les corresponde este servicio. Mañana estaremos con otro grupo en la mañana y un grupo diferente en la tarde. Bueno, hermanos, así nos tiene esta situación, pero a Dios y a la gloria que por lo menos podemos reunirnos. Amén. Creo que tenemos una bendición muy grande, a pesar de que hay que cuidar el protocolo y todas las exigencias, pero es una bendición grande que podamos reunirnos nosotros en este lugar. Amén, hermanos. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que vía Facebook, vía YouTube están con nosotros. Quiero también saludar al hermano Carlos Mendoza, nuestro compañero allí en la Guyana Francesa, a los hermanos que de ese lugar están en sintonía, a nuestro hermano Nesilber también allí en Bonaire, está con nosotros en la sala de Zoom. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Nesilber, nos alegra tenerle, y también los hermanos que están conectados desde Bonaire. Muchas bendiciones para ustedes en el nombre de Jesús. Saludar también a nuestros hermanos de Curazao, el hermano Jairo Hernández y la Iglesia del Señor en aquel lugar. También un saludo fraternal en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, tenemos un bonito lema. ¿Cuál es nuestro lema? ¿Cómo? Al único Dios. Aleluya. A Él sea la gloria, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A Él sea la gloria.
Bueno, hermanos, esta tarde tuvimos con nosotros al hermano Eduardo Tejada, nos acompañó y Dios le usó grandemente, quien fuera en algún momento nuestro misionero en Venezuela, ahora es nuestro asesor de misiones para esta zona del Caribe. Esta noche tenemos con nosotros a nuestro hermano Jairo Grafe. Él fue misionero en el país de Nicaragua y es ahora asesor de misiones para el continente africano. Así que nos alegra mucho tenerle con nosotros. Hermano Jairo, Dios lo bendiga. Sabemos que han estado muy ocupados, la agenda muy ocupada, pero gracias a Dios estamos aquí y contamos con el respaldo de nuestros hermanos, y quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Jairo y agradecerle por estar con nosotros. Hermano Jairo, que Dios le bendiga y predíquenos la palabra de Dios. Amén. Qué alegría en esta hermosa hora poder llegar a todos ustedes en el admirable nombre de nuestro Señor Jesús. Es una alegría grande saludar a mi hermano William, misionero, ahí en Aruba, su esposa, sus hijos muy amados, y me alegra mucho poder saludarles en el nombre de Jesús. De igual manera, Carlitos Mendoza, su apreciada familia en la Guyana Francesa, muy conocidos también, muy usados por Dios. Qué alegría poder verla, Carlitos, ahora, y sé que la familia también está ahí, los hermanos de la Guyana. Para ellos nuestro cordial saludo en el nombre de Jesús. De igual manera para el hermano One Silver Echeverry, su amada esposa, los hermanos que están también escuchando desde Bonaire. Es una bendición poder llegar a todos ustedes con este saludo en el admirable nombre del Señor Jesús. De igual manera quiero saludar a los hermanos que están conectados desde diferentes lugares, probablemente desde Colombia. Puedan haber algunos ya escuchando esta hermosa convención, y desde muchos lugares. Para todos y cada uno de ellos, nuestro afectuoso saludo en el nombre del Señor Jesús. A esta amada iglesia en Aruba, donde Dios ha hecho grandes cosas, a los amigos que están conectados, qué hermoso es poder llegar a ustedes con este saludo, más aún con la palabra de Dios. Feliz, terminamos anoche una hermosa vigilia. Creo que nos permitió Dios hacer algo muy grande, llegar a muchas partes de Colombia y del mundo. En las plataformas virtuales aquí en Colombia, un aproximado de 50,000 personas conectadas. Y fuera de Colombia se estaba transmitiendo en varios países también. Así que es una bendición poder hacer este tipo de eventos. Nos sentimos muy felices, muy contentos de tener la bendición de Dios en esa tremenda vigilia que nos llevó casi hasta la 1 de la mañana, hora colombiana. Y en Europa ya era el otro día, en Asia, que nos llevan 14 horas, en Filipinas, que nos llevan 13 horas de acá de Colombia, pero fue algo maravilloso. Estoy muy contento por todo lo realizado. De igual manera, cuando el hermano William, compañero y amigo, me dijo sobre este programa, claro que sí, me puse contento y dispuesto a hablar sobre el único Dios. Y para mí es una bendición que Dios me concede poder llevar este mensaje, que lo he basado el desarrollo del mismo en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Aquí vamos a basar la orientación del texto bíblico y lo usaremos como base para el desarrollo de el mensaje al único Dios. Bueno, ese es el eslogan general de la convención. La Biblia dice, Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra,
paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amén. Qué bueno hablar de este maravilloso Dios. Estaba pensando precisamente en lo que tiene que ver con el texto leído dentro de un contexto que no es precisamente el acostumbrado por el pueblo de los judíos, teniendo en cuenta que las tribus del sur en las cuales está Judá son las que fueron llevadas a Babilonia. Y es allí en Babilonia donde reciben el título de judíos, o el apodo o el sobrenombre de judíos. Ellos están viviendo dentro de un contexto político totalmente diferente, un contexto cultural totalmente diferente, un contexto religioso totalmente diferente. En todos los aspectos están viviendo los judíos en un territorio ajeno, en una tierra que no es la suya. Poder fructificar en tierra extraña no era fácil. Los retos eran demasiado elevados. Los desafíos eran totalmente ajenos aún a sus propias concepciones de fe. Sin embargo, en medio de un pueblo extraño, de una lengua extraña, de una política diferente a la acostumbrada que tenían ellos, una cultura religiosa diferente, Dios manifestó su gloria. Es importante mirar a Dios obrar cuando las cosas juegan en contra nuestra, cuando la corriente nos viene de manera contraria, cenada contra la corriente. Todo esto nos hace pensar que lo que le pasó a Nabucodonosor y lo que ha pasado a culturas como donde fue Jonás a predicar a Nínive, y lo que ha pasado en algunas culturas que tienen otros dioses como Egipto, incluso las culturas griegas, nos dejan ver algo importante. Primero, que todos los pueblos tienen sus dioses. Segundo, que todas las culturas religiosas son diferentes las unas de las otras. Tercero, que la actitud de los pueblos frente a los dioses que tienen va de acuerdo a la profesión de fe que ellos tienen respecto de sus divinidades. ¿Por qué será eso? Bueno, hay una respuesta a eso. En el libro del Génesis, capítulo 1, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El capítulo 2 dice que Dios tomó del polvo de la tierra e hizo a el hombre y sopló en él, y fue el hombre un alma viviente. Esto sucede en el amanecer de la existencia del hombre. Ese es el origen del hombre. Esa es la manera como de la nada aparece el hombre y posteriormente de él la mujer. Estamos en un escenario donde hay una creación hermosa, donde hay unos cielos maravillosos, donde hay una tierra maravillosa, donde los frutos son incomparables, donde las aguas son transparentes, cristalinas, frescas, dulces.
donde hay una maravilla de creación nuevecita para estrenar. Y todas las cosas que hay para estrenar son buenas. Uno se pone un par de zapatos y cuando están nuevos, hermoso, uno los luce, bien. Pero cuando ya se ponen viejos no son igual. Una camisa, un pantalón, todas las cosas van envejeciendo. Pero cuando son nuevas, son hermosas. El vestido, el carro, esa camioneta, toda esa casa, nuevo para estrenar, hermosísimo. Y cuando Adán fue creado, había un universo para estrenar. Hermosa la creación. Los montes, los collados, los valles, las montañas, los ríos, las sabanas, las flores, la hierba del campo, las aves de los cielos, la variedad de estas, la variedad en todos los aspectos de la creación, todo lo hizo hermoso y a su tiempo, dice Salomón. Pero ahora Dios crea al hombre y sopla en él aliento de vida. Ahora hay una criatura que es diferente a todas las otras. En esta criatura, Dios ha puesto algo de él en esa criatura. La hizo a su imagen y semejanza. Salomón dijo, he aquí esto solo he hallado. Dios hizo al hombre recto. Y los hombres buscaron muchas perversiones. Cuando Dios crea al hombre, tomado del polvo de la tierra, sopla en él y algo de Dios hay en cada ser humano. Hay algo en el hombre codificado en su ser interior. Hay un código que es el código espiritual que lleva el hombre en su ser interior, que sobrevive a la muerte, que va más allá de la tumba, que le permite al hombre la esencia de su propio ser y su relación con Dios. Job dijo, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente. Algo salió de Dios y se metió en esa criatura llamada hombre. Y desde el amanecer de la existencia del hombre, Dios ha tenido cuidado de este, creado a su imagen, a su semejanza, para que el hombre entienda cómo es Dios. Dios le habla de acuerdo a su propio ser, a su propia estructura física y material, a su propia concepción espiritual y a su propia capacidad del intelecto. Así lo diseñó Dios, una criatura inteligente. Por eso, en todo hombre hay una inclinación a buscar las deidades. Un hombre, por malo que sea, tiene en su ser interior algo que lo inclina a buscar, a investigar, a indagar acerca de un ser omnipotente, de un ser grande, poderoso, incomparable, que él ni lo ve ni lo conoce, como dice la Biblia. Porque todos salimos de la mano de Dios. Él nos formó con sus manos y nos dio vida con su soplo. A eso se conoce como el soplo del Edén. Por eso le quedaba fácil al hombre desarrollar una comunicación perfecta con Dios y a través de la comunicación una comunión buena con Dios. La comunicación en términos Dios y hombre implica común acción. Comunicación, común acción. Y esa común acción entre la criatura y el creador le permitía desarrollar la comunión. Y hablando en el contexto Dios y creación o criatura y creador, comunión significa común unión. Por eso la comunicación desarrollaría la comunión de la criatura con su creador. Y el hombre fue diseñado y creado para tal acontecimiento. No fue creado para el pecado, no fue creado para la maldad, no fue creado para la muerte. Fue creado y en él su corazón se colocó eternidad, dice la Biblia. Fue creado para desarrollar una
comunión maravillosa con Dios a través de la acción o la comunicación. Por eso las culturas milenarias han creado sus propios dioses. Por eso los antiguos romanos veían en los animales dioses, los cuales ellos creían se encarnaban en animales sagrados. Porque el hombre tiene la inclinación a algo divino sin que él lo conozca. Esos son los códigos espirituales con los que Dios creó y diseñó el ser interior del hombre. Por eso usted ve que las culturas antiguas inventaron y crearon sus propios dioses. Los griegos creían que la tempestad, el trueno, el relámpago, la tormenta eran expresiones de los dioses, expresiones de las divinidades, y crearon dioses los griegos de toda fuerza de la naturaleza. Los egipcios y las culturas antiguas que tienen que ver con la concepción de los dioses en Egipto nos dejan ver que ellos también se inclinaron a buscar dioses y crearon del sol uno de los dioses principales y del agua y de la tierra. El sol era el dios Ra para ellos y adoraban al sol como a Dios y adoraban el agua como Dios, como uno de sus dioses. Por eso cuando Moisés llegó al palacio del rey en Egipto, él encontró un abismo entre el Dios de sus padres y el Dios de los egipcios. No había comparación. Jocabed y Amram le habían enseñado a su hijo Moisés cuál era el Dios de ellos. Le hablaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le hablaron del Dios que había creado un pueblo para darse a conocer a ese pueblo y a través de ello a todas las naciones. Todas las naciones tenían sus propios dioses. Los habían concebido desde esos códigos que están en el ser humano. ¿Y qué diremos de los cananeos? También tenían muchos dioses, porque Baal no era un dios, sino muchos dioses. Los cananeos consideraban que los dioses de ellos también podían encarnarse en animales sagrados y tenían para ellos altares en las montañas y en los lugares altos para quemar y hacer sacrificios a sus dioses. Todos los pueblos tenían sus dioses. Desde que hay un pueblo, cada pueblo se identificaba con un dios que ellos y las culturas de esas épocas inventaron. Pero esa invención de esos dioses ídolos, de esos dioses equivocados, surgieron de la necesidad de que el hombre requiere reconocer una autoridad en las divinidades, requiere encontrar seres superiores a quienes brindarle adoración, porque el hombre fue creado para adorar. Y esa necesidad que el hombre lleva consigo la expresa a través de medios religiosos y de concepciones de fe. De hecho, que cuando Moisés llegó al palacio, se adoraban multitudes de dioses. El Dios de la cosecha, el Dios de la siembra y tantos dioses. Pero él decía: mamá Jocabed me dice que el Dios de nosotros no es el sol, no es el Dios de la cosecha y una cantidad de dioses, que el Dios nuestro fue el que creó el cielo y creó también la tierra y todo lo que existe. Mi papá Amram me enseñó que el Dios nuestro creó un pueblo de un hombre anciano llamado Abraham y de una mujer anciana que era su esposa llamada Sara, y que esos dos ancianos, cuando no tenían fuerza ni capacidad para engendrar y concebir, Dios sacó un pueblo, y que ese es el pueblo que conoce al Dios verdadero, al único Dios, que ese es el Dios que conoce al Eterno, al Olam, al Shaddai, al Jireh. Él es el pueblo que lo conoce. Pero entonces, lejos estaba de Moisés todavía
tener una verdadera experiencia con este Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando fue expulsado del palacio, donde duró más de 30 años. Su madre lo crió los primeros años de su vida y le enseñó que hay un Dios, al único Dios a quien se le debe honor, al único Dios a quien se le debe alabanza, al único Dios a quien se le debe adoración, al único Dios a quien se le debe reconocimiento, al único a quien se le debe doblar las rodillas y darle gloria, honra y poder. Moisés conoció las dos concepciones de fe. Conoció los dioses egipcios, que eran obras de manos de hombre y obras de mano de Dios. Los dioses de Egipto no conquistaron el corazón de Moisés, pero el Dios de Amram y Jocabed habían conquistado el corazón de Moisés, y ese Dios es el eterno, el que no tiene principio ni tiene fin, el que había hecho de Israel su propio pueblo, para que a través de Israel las naciones conocieran al único Dios. Ahora bien, a los 80 años de la vida de Moisés, Moisés tiene un encuentro increíble. Pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, en el desierto, vio una zarza que ardía. Era normal que ardieran zarzas, y máxime en el tiempo de veranos. Estos arbustos se quemaban fácilmente por elementos característicos del desierto y de la construcción de esas tímidas plantas. Pero no se consumía, ardía y ardía. Generalmente era algo muy rápido que se consumían estos arbustos. Pero la zarza de Moisés no se consumía. Y lo sorprendente es que cuando él llega, se encuentra con el único Dios, con el Dios de las zarzas, con el Dios del desierto, con el Dios del pueblo, con el Dios de la ciudad, con el Dios del cielo y con el Dios de la tierra. Oyó una voz que le dijo: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, tu padre. Y cuando él oyó eso, de una vez, los códigos espirituales, el código espiritual se activó y comenzó a recordar que su madre Jocabed le había hablado del Dios de Abraham y de Jacob. Que le había dicho que era el creador de todo, que era el Dios de lo imposible, que era el Dios altísimo. Ese Dios que no conocía Moisés, ese Dios que solamente había oído su historia, pero no había tenido una experiencia personal con él. A diferencia de los dioses de Egipto, él sentía que el Dios de Aram y Jocabed, sus padres, era el verdadero, y que su pueblo era el que lamentablemente estaba bajo el látigo egipcio. Y ahora en la zarza Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. Yo me he aparecido a ti para enviarte a Egipto y para que le demuestre a los dioses de Egipto que yo soy el poderoso, que yo soy, el que existo por mí mismo, el que soy, el que fui y el que seré. Para que le demuestre a los egipcios que hay un solo Dios. Nunca había tenido Moisés la oportunidad de conocer al Dios de sus padres. Ahora la tiene y desarrolla
una comunicación increíble con Dios, porque el hombre que es hallado por Dios no quiere cambiar, volver atrás, no quiere cambiar esta fe. Lo más grande, lo más precioso, lo más maravilloso, lo más admirable que nos ha sucedido es conocer al que es, al que era y al que ha de venir, al único Dios. Moisés desarrolló una comunión tremenda y maravillosa, al punto de que no hubo hombre sobre la tierra con quien Dios hablara cara a cara y a través de quien hizo maravillas, portentos y milagros que nunca hizo en el Antiguo Testamento, sino solo con Moisés. Moisés llegó a conocer a Dios en una dimensión incomparable, en una medida inalcanzable. Faltarían calificativos para describir la manera como Moisés logró conocer al único Dios. Sin embargo, ahora el pueblo es llevado a Canaán, donde tienen que contar las maravillas que hizo el único Dios, porque este único Dios destruyó los dioses más poderosos de Egipto. Los dioses en quien confiaban los egipcios quedaron destruidos, acabados, y Dios sacó en victoria a su pueblo. Cada señal que sucedía en Egipto era para destruir uno de esos dioses poderosos que tenían ellos. Y no sirvieron para nada, porque el Dios Todopoderoso es a quien nosotros adoramos y a quien nosotros servimos. Pero ahora Israel está en medio de unas naciones, 7 naciones que fueron expulsadas para sembrar a Israel allí. Y se da cuenta Israel que ellos tienen dioses de todos los tamaños. Pero Dios le dice, cuidado de servir a otro Dios. Y por eso en el Decálogo aparece el no adorar a ningún otro Dios. ¿Por qué? Porque el hombre desde el principio fue creado con un código espiritual que lo inclina a dar reverencia y adoración a una divinidad. Así se ha engañado, pero en él está ese deseo. Ahí es donde nacen las culturas milenarias, donde se adoran tantos dioses. Y hay tantas concepciones de fe, debido del Génesis, del cual les vengo hablando respecto de la creación y codificación espiritual del hombre, este ser inteligente. Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque las cosas invisibles de él son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios como Dios, no le dieron gracias ni le adoraron, sino que sus corazones necios fueron entenebrecidos. Profesando ser sabios, se convirtieron en necios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El hombre se envaneció en su razonamiento y creó muchos dioses dentro de las culturas en las cuales les correspondió vivir. Ahora bien, Israel pasa una cantidad de cosas que hicieron parte de su propia historia. Pero para no alargar, hay algo que sucedió cuando fueron llevados cautivos. Ellos duraron 40 años en el desierto. La conquista duró 110 años en manos de Josué. Y luego de la conquista viene el periodo de los jueces, que dura 400 y algo más de años. Luego del periodo de los jueces viene el periodo del reino, que dura 120 años, repartido en 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Luego del reino viene la división del reino. Las 10 tribus se van al norte y 2 se van al sur. Las tribus del norte fueron conquistadas por los asirios 250 años después de la división del reino. Las tribus del sur fueron conquistadas por los babilonios
100 años después de que fueron conquistadas las tribus del norte. Y ahora ya estamos en Babilonia. Las tribus del sur ahora están allá conquistadas. La mayoría del pueblo fueron llevados cautivos porque se enredaron con muchos dioses. Terminaron adorando los dioses de las otras naciones y dejaronme a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas que no detienen el agua, para adorar dioses de cerca y no de lejos, dioses de las naciones vecinas, dice la Biblia. Hicieron pasar a sus hijos por el fuego en honor a los dioses que tenían los pueblos vecinos, los cananeos. De tal manera que religiosamente los cananeos conquistaron a Israel. Israel aparece en un escenario religioso con una fe turbia y por eso fueron llevados al exilio. Pero había un pueblo que adoraba a un solo Dios. Había un remanente. No todos se torcieron. No todos dieron la espalda. Algunos se sostuvieron adorando al único Dios. Entre ellos Sadrach, Mesach y Abednego. Jóvenes que pusieron sus vidas en el capítulo 3 del libro de Daniel, pero no adoraron a otros dioses. En Babilonia habían muchos dioses, comenzando que el mismo rey, el mismo monarca, era adorado como Dios. Y él había levantado una estatua de oro que había impuesto a Babilonia para que fuera adorada. Pero estos muchachos dijeron, no adoraremos otro Dios. No lo vamos a hacer. Le avisaron al rey Nabucodonosor. Este vino y le dijo, ¿qué Dios los podrá salvar de mi mano? Y ellos dijeron, sepa, oh rey, que no podemos discutir sobre este asunto. El Dios a quien nosotros servimos, Él nos librará de tu mano, oh rey. Y si no nos libra, sepa que tampoco serviremos a tu Dios. Nosotros adoramos al único Dios, al Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, al Dios que nos sacó de la cautividad, al Dios que guardó su pueblo en el desierto, al Dios que nos ha guardado durante la historia de nuestro pueblo. A Él adoramos. Y si Él no nos libra, sepa que no adoraremos dioses ajenos. Y dice la Biblia que los echaron en un horno ardiente, 7 veces más calentado que lo normal. Los hombres que aventaron a estos muchachos se murieron, pero estos cayeron allá y el fuego no les hizo daño. El rey dijo, no veo a 3, veo a 4. Al único Dios sea la honra. Al único Dios sea la gloria y el reconocimiento. Oh, yo estoy contigo, dice Él todos los días. Cuando pases por las aguas, no te ahogarán. Si por los ríos, no te anegarás. El fuego no arderá en ti, porque yo soy tu Dios. El fuego no tuvo poder sobre ellos, porque el Dios nuestro es Dios en el cielo, Dios en la tierra y debajo de la tierra. Eso fue lo que dijo Rahab cuando el pueblo de Israel fue a conquistar a Jericó. Esta mujer le dijo a los 2 espías, tenemos miedo, hemos oído lo que el Dios de ustedes hizo en Egipto, lo que el Dios de ustedes hizo en el desierto, abrió el mar y lo llevó al desierto, le dio a beber agua de la peña, lo que hizo el Dios de ustedes al otro lado del Jordán. Al oír esto, nuestro corazón tiene miedo, nos desmayamos de temor, porque no hay Dios como el Dios de ustedes, solo el Dios de ustedes es Dios arriba del cielo, abajo en la tierra, y no hay más Dios. Dice Rahab, la ramera, la que los espías hablaron con ella en Jericó, la mujer que tenía su casa sobre el muro de la muralla que encerraba Jericó.
ella reconoció que los dioses de Jericó no podían librarla, que solo el Dios de ese pueblo que ella oyó podía hacerlo. Y ahora Nabucodonosor dice igual. No echaron a 3. Yo veo a un cuarto que dan vueltas en el horno sin sufrir ningún castigo. Y llegó a la puerta del horno y le llamó: Sadrach, Mesach y Abednego, salid. Y las multitudes que se habían reunido para adorar a la estatua que levantó Nabucodonosor terminaron exaltando al Todopoderoso, porque cuando el Dios nuestro tiene gente que lo dé a conocer, la gente conocerá que hay un solo Dios, quien es digno de ser adorado, de ser glorificado. Las multitudes de músicos terminaron adorando al Altísimo, dejaron de lado la estatua de oro para reconocer, como dijo Nabucodonosor, al ver que el fuego no les había hecho daño, dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, toda nación y toda lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librar como este. Luego Nabucodonosor dice en el capítulo 4 lo que leímos comenzando el mensaje. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales, milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. El rey Nabucodonosor había acabado de ver la grandeza de Dios, y él mismo decretó que todo pueblo, nación y lengua respetara al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora él tuvo un sueño. Un árbol cuya copa llegaba al cielo. Bajo ese árbol las bestias del campo descansaban y reposaban, y en sus ramas las aves hacían nido. Y su fruto era abundante para todos. Luego vio que por orden divina ese árbol era acabado y su raíz dejada en tierra y asegurada de una manera especial. Nadie interpretó su sueño, pero mandó a llamar a Daniel, y Daniel le dijo la interpretación del sueño. Ese árbol eres tú. Las naciones y los pueblos y los reinos están bajo tu poder, y la gente tiembla ante tu presencia. No hay otro como tú, porque Dios te ha dado ese poder, esa grandeza, pero no lo has reconocido. Dios ha decretado que serás echado de los hombres y pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que hay un Dios, que solo a Él se debe de creer, seguir, amar y servir. Y dice la Biblia que al año de esa profecía se enfermó el rey y lo botaron del palacio. Tuvo un problema tan grave el rey que su mente y corazón le fueron cambiados.
No gustaba el alimento, ni los manjares, ni los potajes. Ahora, él siente que el rocío del campo es lo que le atrae. El olor a la hierba es lo que su paladar ansía, anhela, desea. Y sufre como una locura. Los médicos de la época no pudieron tratarlo. Los consejeros escaparon de dar el consejo sabio. Este hombre se identifica con las bestias del campo y es echado entre las bestias. Sus uñas le crecen como de águila, su cabello le crece como un plumaje. Se baña con el rocío del cielo. El rey se volvió loco, el rey enloquecido. Ya no está en el palacio, está entre las bestias del campo. Duerme en los potreros, vive mal el rey. Hasta que un día él alzó sus ojos al cielo. Y dice, cuando alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Y bendije al que vive por los siglos de los siglos, cuyo reino es sempiterno, y él tiene poder para quitar y para poner reyes. Él es solo Dios, no hay otro. No hay dioses como él, no hay santo como él. Solo él es rey en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el mismo rey dice, conviene que yo declare lo que el alto y sublime Dios ha hecho conmigo, porque no hay Dios como él. Pueblo, que en Aruba escucha esta palabra. Gente que por las redes escucha. El hombre fue creado con un código espiritual en su ser interior. Y eso lo lleva a reconocer la realidad de divinidades, así esté equivocado. Porque muchos adoran dioses de madera, de metal. Las culturas religiosas antiguas también adoraban lo que no sabían, como dice Pablo, al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocer, es al que yo les predico. Los pueblos están adorando desde todos los tiempos. Unos adoran una cosa, otros otra, tratando de desarrollar ese código espiritual y de sentirse en paz consigo mismo. Pero no, algunos y muchos se han equivocado, porque la palabra declara que solo hay un Dios, el eterno, el sublime, el creador del universo. De quien dice David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, pero le has coronado de gloria y de honra. Todo esto nos declara que solo hay un Dios. Y que este Dios creó al hombre para que el hombre desarrollara una hermosa comunicación con él y entablar una preciosa relación, una buena comunicación y desarrollar una buena comunión con él. El hombre no fue creado para adorar ídolos. El hombre no fue creado para adorar cosas materiales o seres invisibles que no sean Dios, como ángeles y arcángeles o como el ejército del cielo. Eso hicieron los de la torre de Babel, queriendo adorar lo que se encontraba en el cielo y descubrir el futuro en las estrellas. Y Dios los destruyó o los esparció por todas las naciones. Hoy el hombre sigue adorando muchos seres que se han inventado, pero en esta noche hay un pueblo que conoce al Dios verdadero. Cuando el hombre logra encontrarse con su Creador,
le pasa lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nos encontramos con Él, no hay cosa ni dicha más grande, Él es lo mejor, lo superior, lo exaltado. Si el mundo conociera que solo Él es digno de honra, de gloria y de adoración, de todo corazón se postrarían para adorar. El Señor le dijo a la samaritana que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Jesús le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estas declaraciones nos dejan claro que solo hay un Dios a quien hay que adorar. Si logras conocerlo, no te desvíes de su camino. Si lo has conocido, alaba, exalta y adora su grandeza, porque solo Él es Dios. Él es que ha hecho la redención para la humanidad entera. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Quiso arreglar la relación que se había roto entre la criatura y Dios. Él vino a restaurar al hombre que estaba caído para que el hombre pueda reconocer su grandeza, su poder, su señorío y termine adorándolo, como dice Apocalipsis capítulo 5, que el hombre adora a Dios como redentor, y Apocalipsis 4 dice que los ángeles lo adoran como creador. Al único Dios es que tenemos que adorar. ¿Y ha oído usted de dónde nació la adoración y de dónde vienen las religiones más antiguas que existan? De ese deseo interior del hombre. Y eso lo ha usado el diablo para engañar al hombre y llevar al hombre a adorar lo que no es Dios. Pero si usted le conociera, como Jesús dijo a la samaritana: si supiera quién es el que te dice dame de beber. Si en esta hora conociera que Dios tiene algo grande para ti, que ha hecho una redención grande al manifestarse en carne e ir a la cruz del Calvario, ofrecerse en sacrificio, para que el mundo lo conozca como Dios, pero también como Salvador, como Señor, como todo. Quiero orar por usted en esta noche. Vale la pena adorar al Eterno, al único Dios, porque no hay más. Usted lo ha oído y hoy se lo he recordado porque así lo enseña la palabra. Solo Él es digno de toda alabanza y reconocimiento. Y si en esta hora quiere reconocerlo a Él, le animo a que se desprenda de las cosas que le impiden conocerlo a Él para adorarlo. Hay barreras, hay concepciones religiosas, hay cosas que amarran al hombre, que le impiden muchas veces venir a Él. Pero ya sabe que quien ha desarrollado esa técnica de esclavitud para el hombre es Satanás, que conociendo la capacidad que el hombre tiene de adorar, lo ha inclinado a cosas vanas. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy tienes la oportunidad de conocer al único Dios que manifestado en carne vino para salvarte y enseñarte a quién debes de adorar, de seguir, de servir y de hacerlo como su Dios, su Señor, su Padre. ¿Por qué no toma una decisión de adorarlo a Él, de cantar para Él, de romper con las cosas que le impiden, de obedecerlo a Él? ¿Por qué no piensas que hoy tienes una oportunidad y esté donde esté puede inclinarse y reconocerlo a Él? Como dijo Tomás: Señor mío y Dios mío.
porque solo Él es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es quien perdona tus pecados y el que sana tus dolencias. Él es el que rescata tu alma del hoyo para coronarte de favores y misericordia. Puedes desprenderte de cualquier tipo de creencia que tenga. Rompa con eso y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Si alguien lo quiere hacer, voy a orar por ti ahora. Allá donde se encuentra, doble su rodilla. Dígale: Señor Jesús, reconozco tu señorío. Perdóname. Sé que he pecado contra ti. Hoy vengo ante ti para que me perdones. Sé que solo tú eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y quiero, Señor, poner mi vida en tus manos. Perdona mis pecados, Señor. Sé que me he equivocado. Sé que he hecho cosas que no son buenas. Pero vengo ante ti, Señor, reconociendo que he fallado. Perdóname. Y confesando que tú eres el Señor de mi vida. Y que quiero seguirte y servirte todos los años de mi existencia. Para la gloria y la honra de tu nombre. Lávame con tu sangre, porque quiero ser solo de ti. Ahora, Señor, mira los hermanos y hermanas, amigos y amigas que han oído esta palabra. Que en su corazón fluya, Señor, un manantial de adoración. Aleluya. Que haya en sus corazones contentamiento, porque no te elegimos nosotros a ti, tú nos elegiste a nosotros. Aleluya. No te buscamos nosotros a ti, tú nos buscaste a nosotros, oh Dios. Y hoy te alabamos y te exaltamos, porque solo tú eres Dios. Reconocemos, Señor, que has hecho una obra grande en nuestras vidas y queremos obedecerte y ser solo de ti hasta el fin de nuestra existencia. Gracias, Señor, por la palabra y por ser el Señor en nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Me alegra mucho haber compartido esta palabra con todos. Gracias, hermano Jairo. Es una bendición muy grande escuchar la palabra de Dios, escuchar de este único Dios, aleluya, este único Dios que es digno de ser adorado, este único Dios que ha hecho grandes maravillas, este único Dios al que todos los pueblos y todas las naciones y todas las lenguas tienen que reconocer que Él es el Señor, que Él es el soberano, que Él es el único Dios y que esta iglesia lo ha reconocido, aleluya, que esta iglesia ha entendido que Él es su Señor, que Él es su Dios y que no hay otro, hermanos, no hay otro como Él, aleluya. Oh, a su nombre la gloria. ¿Por qué no le da ese aplauso en esta noche? Hemos escuchado su palabra. Él es el único Dios. Oh, alábelo un momento, hermano, alábelo. Alabe a este único Dios, aleluya, bendígalo un momento. Dele la gloria a aquel que Nabucodonosor dijo: yo, Nabucodonosor, a todos los reinos decreto que alguno que profiera palabra contra el Dios de esos muchachos sea descuartizado, porque no hay Dios como el Dios de ellos. Iglesia de Aruba, no hay Dios como el Dios que tiene esta iglesia. Hermano que está aquí, no hay Dios como el Dios que usted tiene. Qué bueno que se apropie de ello en esta noche. Oh, alábele un momento, hermano. Alábele un momento, reconózcale. Su presencia está en medio nuestro. No hay Dios como el Dios que tiene esta iglesia.
No hay Dios como el Dios que tenemos. Qué bueno que pongas tu confianza en Él. No hay Dios como el Dios que estamos adorando aquí en esta noche. No es una escultura, no es una imagen, no es el pensamiento, no es una filosofía, no es una invención humana, no es una creación que nos pareció. Es el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único Dios. Aleluya. Aleluya. A Él es a quien adoramos en esta hora. A Él es a quien bendecimos. Porque no lo sigue alabando. Cierre sus ojos un momento. Mientras los hermanos del coro nos cantan una alabanza. Porque usted no le da gracias y le alaba y le reconoce. Nabucodonosor levantó su mirada, reconoció. Y cuando reconoció a Dios fue restituido a su lugar. Oh hermano, Él es grande. Pero qué bueno que usted pueda reconocerlo en esta hora. Él es el único. Pero qué bueno que haya alguien aquí que pueda reconocerlo. Qué bueno que haya alguien aquí que pueda darse cuenta que Él es diferente. Aleluya. Señor, entre los pueblos. Sí, Señor. Te canto. Él es el único, hermanos. Alabanzas entre naciones. Oh, aleluya. Él es el único. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay más. Él es, hermanos, Él es. Iglesia, Él es exaltado, Shayabayista sea Dios, y cada vallicita sobre los cielos. Él es, hermano, Él es el único. Iglesia, Él es el único. Hermano que está allá en la internet, alábelo un momento. Él tiene el poder y la autoridad. Él puede hacer lo que necesitas que sea en tu vida hecho. Él puede ayudarte en ese problema, en esa necesidad. Él puede bendecirte. Él puede hacer esa obra en tu vida. Aleluya, aleluya. Él sea la gloria. Él sea la gloria. Él sea la gloria. Oh Señor, entre los pueblos le canto. y te canto. Aleluya. Alabanzas Al Rey sea la gloria. Oh, al Rey sea la gloria. Pues su amor es fiel y grande. Aleluya. Las
Señor, aleluya. Sí, Señor. Él es digno de ese aplauso que le estás dando. Él es digno de esa alabanza que le estás ofreciendo. Él es digno de esas palabras que tú estás elevando a Él con reverencia. Él es digno de todo lo que le estás diciendo en esta noche. Hermano, Él es digno. Él es el único Dios. Él es el único Dios. Él es el único, aleluya. Oh, bendito Dios. Dígaselo con el alma, hermano. Dígaselo en esta noche. Oh, aleluya. Aleluya. Al único Dios. Al único Dios. Al único Dios. Al único Dios, aleluya, al único Dios. Al único Dios, al único Dios. Al único Dios, iglesia, al único Dios, iglesia. Al único Dios, hermano, al único. Al único Dios, iglesia. Shayabayisita Bahai. Al único Dios. Al único Dios. Al único Dios. Al único Dios. Al único, al único, al único. Al único Dios sea la gloria. Él es el que puede hacer ese milagro que necesitas. Él es el único. Él es el que puede hacer la obra que necesitas. Iglesia de Aruba, Él es el que puede hacer la obra que necesitas. Él es el que puede hacer ese milagro. Hermano que está aquí, Él es el que puede bautizar con el Espíritu Santo. Oh, hermano, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Oh, tú que necesitas en esta noche fuerzas. Hermanos que están en la internet, en Facebook, Él es el único Dios suficiente. Él es el único y Él es suficiente, aleluya. Al único Dios sea la gloria. Al único Dios. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto.
No conocerás pues otro Dios, ni otro Salvador, sino a mí. Iglesia de Aruba, tenemos al único Dios. Tenemos al único Dios. Tenemos al único Dios, aleluya. Tenemos al único Dios. Hermanos de Curazao, de Bonaire, de San Martín, de la Guyana Francesa, hermanos que están desde Chile, desde Colombia, que han reportado sintonía en diferentes lugares de Colombia, desde Venezuela, quiero decirles, tenemos al único Dios. Yo no sé si a usted eso le llena de alegría, hermano. Yo no sé si en usted eso produce algo, pero en mí produce algo glorioso. El que hizo el cielo y la tierra. Es el que puso su mirada en ti y en mí para salvarnos. Oh, aleluya, qué privilegio, hermanos. Hermanos, qué privilegio. Oh, aleluya, qué privilegio, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a despedirnos, hermanos. Agradecemos a nuestro hermano Jairo la predicación de la palabra de Dios. Gracias, hermano Jairo. Sabemos sus compromisos, su tiempo, pero gracias por su deferencia para con la iglesia del Señor en Aruba. Gracias, hermano Jairo. Queremos escuchar unas palabras de despedida de nuestro hermano Jairo y le agradecemos. Amén. Bueno, hermano William, feliz. Amén. Muy contento que Dios me haya regalado esta oportunidad de estar en esta hermosa convención. Aleluya. A usted y su amada familia, nuestro reconocimiento por esa hermosa labor que realizan en esa preciosa isla. De igual manera, me alegró ver nuestro misionero de Bonaire, el hermano Onesilver, por ahí lo vi, para él, su amada familia, nuestro saludo y aprecio, los hermanos en Bonaire, a Carlitos y familia allá en la Guyana Francesa, nuestro saludo al pastor de la segunda sede ahí, a toda la iglesia. Muchas gracias por haberme invitado. No, hermano William, estamos para servirle en lo que Dios nos permita. Dios le bendiga y muchas gracias por haberme tenido en cuenta. Siempre estamos para servir y seguimos orando por todos y cada uno de ustedes. Amén, amén. Gracias, hermano Jairo. Aquí hay una iglesia en Aruba que le agradece por estar dispuesto, por servir, por ese compromiso con la obra del Señor. Agradecemos también a nuestro hermano Carlos Mendoza, que está en sintonía allí con nosotros. Qué bueno, gracias, hermano Carlos. Agradecemos al hermano Nesilver y vamos a dejar que él nos dirija en esta oración de despedida. No sin antes decirles a nuestros hermanos, mañana seguiremos con esta fiesta. Amén. Amén. Oh, hermano, hemos sentido la presencia de Dios. Aleluya. Así que mañana tendremos otro día de fiesta en la presencia de Dios y vamos a continuar, hermanos, renovándonos en Dios. Ustedes mañana, hermanos, les corresponde el culto de las... ¿Qué horas? El culto de las 6:30 de la tarde les corresponde a ustedes y el otro grupo vendrá a la escuela dominical. Pero hermanos, con la misma reverencia que usted ha estado aquí, por favor mañana desde su casa levántese tempranito, organícese,
arrodíllese a orar y mientras estemos en el culto, hermano, usted ofrézcale el culto a Dios, aleluya. Que le quiero decir, usted en su casa en la mañana, aunque no pueda venir aquí, usted va a sentir la presencia de Dios moviéndose en medio de su vida, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a dejar que nuestro hermano Nesilber, él nos dirija en esta oración de despedida. A la vez, ore, hermanos, vía Facebook. Hay hermanos que piden oración, nos reportan sintonía desde diferentes países, nos ruegan que oremos por sus familiares. También aquí hay unas peticiones y quiero pedirle el favor al hermano Nesilber que nos despida en esta oración, orando por todos esos hermanos en Colombia, Venezuela, hermanos que están desde Chile, desde Ecuador, desde Perú, reportándonos sintonía, amén. Así que hermanos, qué bueno y gracias a Dios por eso, hermano, que la palabra de Dios está llegando a diferentes lugares alrededor del mundo. Hermano Nesilber, diríjanos en esta oración, tenga la bondad. Amén, gloria al Señor Jesús. Un saludo muy especial para todos ustedes, para el hermano Jairo Grafe. Gracias por esa poderosa palabra que nos ha traído de parte del Señor en esta preciosa noche, al hermano Carlos Mendoza, a su familia, al hermano William y a toda la amada iglesia del Señor allí en Aruba. De verdad que nos hemos gozado, nos hemos deleitado en la presencia del Señor en estos servicios del día de hoy, el de las 3, el de ahora en la noche, y seguiremos gozándonos el día de mañana en nuestra 8ª convención nacional e internacional, con la modalidad también aquí a través de las redes sociales. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora. Soberano y eterno buen Dios, en esta hora estamos delante de ti, amado Señor. Te damos infinitas gracias, amado Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra que ha sido predicada, Señor Jesús. Gracias, Dios, por usar a nuestro hermano Jairo en favor de nosotros, mi Dios. Oh Jesús de Nazaret, delante de ti están en esta hora, mi Dios, todas nuestras peticiones de los hermanos de los diferentes lugares que han pedido oración en esta hora, mi Dios. Te suplicamos, te pedimos, Dios, que obres de una manera especial, de una manera poderosa, mi Dios. Responde a nuestras súplicas, mi Dios. Responde a nuestro clamor, Señor Jesús. Oh Dios, bendice a cada uno de los hermanos que están en el templo allí en Aruba, mi Dios. Guárdalos de regreso hacia sus casas, mi Dios. A cada uno de los hermanos que están en Guyana, en Curazao, en Bonaire, en San Martín, en Colombia, en Chile, en los diferentes lugares donde han sintonizado en esta noche esta preciosa convención, mi Dios. Sigue obrando de una manera especial, de una manera poderosa, Señor Jesús. Sigue llenándolos de tu Espíritu Santo, mi Dios, y seguiremos viendo tu gloria, amado Dios, en tu nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos nos sentimos contentos y agradecidos con Dios? Agradecemos a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares donde han estado en sintonía, escuchando la palabra de Dios y participando de este bonito servicio. Que Dios les bendiga. Digamos gloria a Dios. Toda la gloria sea para ¿quién? Toda la gloria sea para ¿quién? Para el único Dios. Aleluya.